Hola a todos, hoy es viernes, 21 de noviembre de 2025, y nuestro amigo, el embajador Chas Freeman, se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, embajador. Gracias, encantado de estar contigo, Nima. Y quisieras hablar hoy. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Embajador, empecemos con el plan de 28 puntos de Donald Trump para la guerra en Ucrania. Justo después de eso, bueno, todavía no sabemos quién publicó realmente el plan, pero sí tenemos los 28 puntos. Parece que los ucranianos estuvieron detrás de su publicación. En cuanto al plan en sí, ¿qué le pareció? ¿Cree que servirá como punto en común o como una especie de base para una resolución o acuerdo en Ucrania? Permíteme hablar de ello con algo de detalle, y discúlpame si me extiendo un poco. En primer lugar, es probable que el propio documento haya sido filtrado por Kirill Dmitriev, un amigo de Vladimir Putin, que se reunió con el compinche de Donald Trump, Steve Witkoff, en Miami, y al parecer idearon juntos este documento. No está claro que tuviera ninguna autoridad del Kremlin para comprometer a nadie a nada, ni siquiera que el Kremlin estuviera plenamente al tanto de lo que contenía el documento. Es un trabajo muy amateur. Se lee más como una nota de prensa o una declaración de relaciones públicas que como un borrador de tratado, y está lleno de contradicciones. Muy típicamente, como en todos los llamados planes de paz que ha organizado el señor Trump, sigue un patrón similar. Declaraciones muy vagas, con todos los asuntos realmente difíciles aplazados para una discusión posterior. Así que básicamente tienes la proclamación de una paz ficticia. Es decir, esto ha sido así en India, Pakistán, Tailandia, Camboya, Ruanda, el Congo y así sucesivamente. También es muy parecido al llamado Plan de Paz para Gaza. ¿Por qué? Porque no se consultó a las personas que formaban parte del plan. Ya sabes, los europeos dicen, bueno, ¿cómo podéis hacer esto a espaldas de los ucranianos y de nosotros? Pero eso es exactamente como fueron tratados los palestinos por el señor Trump y el señor Witkoff. Y no recuerdo que ningún europeo planteara objeciones en ese contexto. En segundo lugar, por supuesto, en este caso la mayoría de la gente considera a Ucrania como la víctima de la agresión rusa. Si la agresión estaba justificada o no es otra cuestión, pero los ucranianos han sufrido terriblemente en esta guerra. Y sin embargo deben ser desarmados en parte, en realidad no por completo. Y eso también guarda paralelismos con el acuerdo sobre Palestina. No un acuerdo porque no hubo tal acuerdo, el llamado Plan de Paz para Palestina. Se ha acusado a Ucrania de que se le pide renunciar a todo tipo de cosas mientras que a Rusia no. No creo que eso sea cierto. En primer lugar, lo que se pide a Ucrania que ceda territorialmente es el 13 o 14% de Donetsk, que los rusos aún no han tomado. Pero creo que la mayoría de los expertos militares consideran que el avance ruso se está acelerando, que el ejército ucraniano se está desmoronando y que es solo cuestión de tiempo que Rusia tome completamente ese territorio, es decir, Donetsk. Así que esa parte de la región de Donetsk, según este plan, sería desmilitarizada y habría supervisión internacional para garantizarse que los rusos no colocaran armas allí. La afirmación de que Ucrania pierde algo al aceptar no unirse a la OTAN y restaurar la neutralidad también es problemática por dos razones. En primer lugar, Rusia reconoció la independencia de Ucrania sobre la base de que la constitución ucraniana establecía que Ucrania sería independiente y neutral. Por tanto, volver a esa condición no es una novedad, no hay nada nuevo. Es una restauración del statu quo anterior. En segundo lugar, las limitaciones impuestas a las fuerzas armadas ucranianas y a las fuerzas extranjeras en Ucrania tampoco son una sorpresa. Rusia siempre ha dicho desde el principio que no podía tolerar fuerzas extranjeras con armas apuntando hacia ella en su vecino ucraniano.
Así que eso tampoco es nada nuevo. Y por último, supongo que en cuanto a la cuestión de no unirse a la OTAN y adoptar de nuevo la neutralidad, ya sabes, Europa y Estados Unidos han demostrado que no estamos dispuestos a luchar por Ucrania. Estamos dispuestos a armar a los ucranianos para que luchen contra los rusos con el fin de debilitar y aislar a Rusia, lo cual no ha tenido éxito, pero no estamos dispuestos a aplicar las garantías del artículo 5 a Ucrania. Así que ha estado claro desde hace mucho tiempo que Ucrania no iba a entrar en la OTAN. Ucrania obtiene algunas cosas de esto, además de la desmilitarización de la parte restante de Donetsk que los rusos no han tomado. Obtiene el reconocimiento de su soberanía y un reconocimiento formal por parte de Rusia de su elegibilidad para unirse a la Unión Europea. Bueno, si puede hacerlo o no es algo que compete a la Unión Europea y a Ucrania. La idea de que las objeciones europeas básicas a esto son, ya sabes, estamos recompensando la agresión y demás. Pero el hecho es que los europeos no tienen ni el dinero ni la voluntad de hacer nada para salvar a Ucrania de los avances rusos que están ocurriendo. No van a enviar sus tropas allí. Incluso los británicos, que propusieron algún tipo de fuerza de estabilización, han dejado claro que no van a enviar tropas a Ucrania sin el respaldo de Estados Unidos, y no habrá tal respaldo estadounidense. Eso ha estado claro desde hace bastante tiempo. Simplemente no tienen el dinero. Hay una propuesta de von der Leyen para emitir bonos respaldados por los activos rusos que han incautado, las reservas de oro y dólares que tomaron. Pero no logran ponerse de acuerdo por razones muy válidas, porque si realmente lo hicieran, podría derrumbarse todo el sistema financiero mundial. Si eres un banco, no puedes simplemente quitarle el dinero a tus clientes. Tienes que respetar su propiedad. Por eso los belgas y otros se han opuesto a esto, y la propuesta no avanza. Y por último, incluso en los casos en que los europeos están, ya sabes, haciendo su rearme, por ejemplo, los alemanes aumentando el gasto en defensa, lo están haciendo mediante la emisión de deuda. No tienen ingresos, no tienen dinero, y ninguno de ellos está dispuesto a subir los impuestos para pagar las cosas en Ucrania. Así que es muy extraño que en este contexto, de algún modo piensen que pueden exigir que Rusia capitule, que se rinda, que vuelva a la situación anterior a la guerra, salvo por su deseo de que Rusia sea castigada. Una de las disposiciones del borrador del comunicado de prensa, por así decirlo, no creo que sea un tratado, es que la responsabilidad penal por violaciones de los derechos humanos quedaría anulada. Eso presumiblemente se aplica sobre todo a las acusaciones contra los rusos, aunque observo que los ucranianos tampoco tienen un buen historial en materia de derechos humanos. Así que, teniendo esto en cuenta, en otras palabras, lo que digo es que si se miran los detalles, hay muchos problemas con ello. Y en particular, no sabemos si tiene algún estatus en absoluto. ¿Tenían realmente el señor Dmitriev y el señor Witkoff el respaldo tanto de Vladimir Putin como de Donald Trump? No parece ser así. Pero dicho esto, es, como supuestamente dijo hoy Vladimir Putin, el caso de que esto constituye una base para la discusión. ¿Por qué? Porque en cierta medida aborda en realidad las causas rusas de la guerra. Las causas profundas. Putin siempre ha dicho que estaba dispuesto a negociar si la otra parte, es decir, Estados Unidos, la OTAN y Ucrania, tenía en cuenta las causas profundas del conflicto. Y por supuesto, demostró que estaba dispuesto a hacerlo durante las negociaciones de Estambul en marzo y abril de 2022, justo después de que las Fuerzas Armadas rusas lanzaran la invasión del Donbass y el ataque contra Kiev. Así que esto podría de hecho ser la base para algo, una mediación, quizá. Alguien como los chinos o la ONU interviniendo, tal vez Brasil de nuevo con Turquía, entrando y mediando entre las partes. Esto no es el resultado de una mediación.
es simplemente una imposición unilateral de condiciones que el señor Trump ha decretado, y no funcionará por esa razón. Es necesario contar con la participación de quienes están directamente implicados. Primero Ucrania y Rusia, pero luego en última instancia Europa, Rusia y Estados Unidos. Así que esto es, en cierto sentido, un avance, pero un avance muy incompleto. Y en este contexto, y concluiré con esto, que el señor Trump exija que Volodymyr Zelensky se adhiera a este plan antes del Día de Acción de Gracias, que es el próximo jueves, es ridículo. Es una actitud muy autoritaria y no logrará obtener esa firma. It will not succeed in getting that signature. Yeah. Zelensky's Vaya, la reacción de Zelensky fue realmente impactante, embajador. Dijo, tenemos una elección difícil, o perdemos nuestra dignidad o corremos el riesgo de perder a nuestro principal patrocinador, que son los Estados Unidos. Cree que si llegan a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de arreglo, eso significaría perder la dignidad. ¿Qué más? Porque Ucrania está siendo destruida por esta guerra. Ukraine is getting destroyed by this war. Well, that's right. But of course, Ukrainian pride. Bueno, eso es cierto. Pero por supuesto el orgullo ucraniano y el respaldo retórico de Occidente, especialmente de los británicos, aunque también de otros, ha llevado a Ucrania a mantener una posición totalmente irrealista. Está siendo destruida, como has dicho. Su ejército se está desmoronando. No está manteniendo su posición frente a los rusos. Sus perspectivas de recuperar alguno de los territorios que ha perdido son muy escasas. Según este marco propuesto, por supuesto, recuperaría las partes de Ucrania fuera de la región del Donbass que los rusos han tomado. Pero no, yo diría que la reacción del señor Zelensky es comprensible. Lo han engañado, se ha aprovechado de Ucrania, ha sido maltratada. Ukraine has been taken advantage of. It has been abused. He ran on a platform for peace. Se presentó con una plataforma a favor de la paz. Revirtió esa postura bajo presiones occidentales y ultranacionalistas. Ha estado en una posición muy arriesgada, y ahora esa rama está siendo cerrada del árbol y va a caer. Y hay un problema aquí, porque todo esto está ocurriendo en medio de una crisis de corrupción que afecta personalmente a Zelensky. La causa inmediata son algunos de sus asesores cercanos que robaron unos $100 millones y huyeron todos a Israel, al parecer. Y ya sabes, hay una verdadera duda sobre cuánto tiempo podrá seguir en el poder. De hecho, una de las razones por las que este marco podría convertirse en la base de la discusión es que el señor Zelensky podría no permanecer en el poder mucho más tiempo. Hay mucho cansancio de guerra. There's a lot of war fatigue. Many people in Ukraine are realistic about Mucha gente en Ucrania es realista respecto a sus perspectivas, aunque el señor Zelensky, por diversas razones, quiera aparentar que no está dispuesto a aceptar la realidad. La otra parte de esto finalmente es que cuando el secretario del Ejército de Estados Unidos y dos generales visitaron Kiev hace un tiempo para informar a Zelensky sobre la propuesta, le dijeron claramente que si no la aceptaba, se quedaría sin apoyo estadounidense. ¿Qué tipo de apoyo? Pues bien, Ucrania no puede hacer nada sin el apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Y por supuesto, como dije antes, Estados Unidos ha pasado la responsabilidad a Europa. Europa no tiene la capacidad de hacer nada más allá de lo que ya está haciendo. Así que el señor Zelensky, en efecto, se enfrenta a una decisión difícil, pero la mejor decisión que podría tomar sería ser realista. but the best choice he could make would be to be realistic. Ambassador, when we talk about Zelensky, I think Embajador, cuando hablamos de Zelensky, creo que sin el apoyo que está recibiendo de los europeos, no va a ser nadie en la guerra de Ucrania, porque ya sabe, su mandato como presidente de Ucrania ha terminado. Después de todo, creo que la falta de comunicación constructiva entre la administración Trump y los europeos es el principal problema aquí. No parece que la administración Trump sea capaz de, o de alguna manera esté en condiciones de, comunicarse bien con los europeos. or somehow is able to communicate well with Europeans. Well, I don't think there's any evidence in any context Bueno, no creo que haya ninguna evidencia en ningún contexto
ya sea en Europa, América Latina, Asia, África, el mundo árabe, Oriente Medio o Asia Occidental, de que la administración entienda cómo hacer diplomacia o cómo consultar con sus aliados. Ser aliado de Estados Unidos bajo la administración Trump no te da ningún beneficio en absoluto. Tienes las mismas probabilidades de ser golpeado con aranceles, sancionado, intimidado o criticado retóricamente. Quiero decir, mira la relación con Canadá que se ha desarrollado bajo el presidente Trump. Así que esta administración, sea lo que sea en otros aspectos, es bastante incompetente en asuntos exteriores. Y como dije sobre esta propuesta para Ucrania, es amateur. Básicamente elude muchos temas. It basically ducks a lot of issues. For example, it vaguely refers to Por ejemplo, se hace una vaga referencia a algún tipo de conversación entre la OTAN, Rusia y Estados Unidos sobre un nuevo orden de seguridad en Europa, pero no se promete nada, no hay nada concreto. Y esto se parece un poco, ya sabes, a la propuesta sobre Gaza, que dice, bueno, si haces todo lo que te digo y lo haces lo suficientemente bien, quizá considere darte algo de voz en tu propio gobierno. Es decir, se les está diciendo a los palestinos que no pueden gobernarse a sí mismos. Esta es exactamente la postura que adoptaron los colonialistas a principios del siglo XX. Los británicos, cuando administraban Palestina sin consultar a los palestinos. Y ahora proponemos hacer lo mismo en Gaza. Y en cierto modo el señor Trump, que propone supervisarlo todo en Ucrania, también está socavando la soberanía ucraniana de una manera importante. undercutting Ukrainian sovereignty in an important way. So I don't think much of a lot of it. Así que no pienso mucho en gran parte de esto. También tengo que decir, ya que estamos hablando de la administración Trump, que dicha administración incluyó en esta propuesta un requisito según el cual Estados Unidos debía ser, cito, compensado de alguna manera por todo nuestro arduo trabajo, supongo. ¿Y qué significa eso? También decía que la reconstrucción de Ucrania se financiaría mediante la incautación de $100,000 millones en activos rusos y su aplicación a la reconstrucción ucraniana, y que la mitad de los beneficios de dicha reconstrucción deberían ir a Estados Unidos. Bueno, ya sabes, algunas personas podrían llamar a esto robo. Pero en fin, solo señalo esto porque no es cierto que no se les pida a los rusos que renuncien a nada. Se les está cierto que acepten términos muy vagos. They are being asked to accept very vague terms. They are being asked to stop a relatively Se les está pidiendo que detengan una campaña militar relativamente exitosa. Se les está pidiendo que renuncien a sus ahorros ganados con esfuerzo. Y no hay nada en esto que, bueno, obtendrían la neutralidad de Ucrania. Una de las disposiciones incluidas es en realidad muy sensata. Dice que Ucrania debería volver a ajustarse a las normas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre el trato a las minorías. La Constitución de Ucrania originalmente lo hacía. Otorgaba autonomía a los hablantes de ruso, a los hablantes de húngaro y a otros. Y ese es de hecho el requisito para todos los estados europeos bajo la OCE. Se le está pidiendo a Ucrania que vuelva a eso. Perdón por la interrupción, tengo un problema médico y era el hospital llamando, pero les devolveré la llamada más tarde. I have a medical issue, and that is the hospital, but I will call them back later. Yeah. Ambassador, I think this. Sí. Embajador, creo que hemos aprendido de Peskov. Dijo que Moscú preferiría mantener las conversaciones sobre la herencia bilateral y el acuerdo sobre Ucrania en vías separadas. Quieren desvincular la cuestión de Ucrania de lo que ocurre en la relación entre Estados Unidos y Rusia, porque me parece que las garantías de seguridad son mucho más relevantes para esa conversación que el propio caso de Ucrania. Y no parece que la administración Trump esté preparada para eso. Los rusos están hablando de fusionar ambos temas, pero tenemos que alcanzar un entendimiento mutuo entre Estados Unidos y Rusia antes de llegar a ese punto. Reach a mutual understanding between the United States and Russia before going there. Well, it's been obvious from the very outset. Bueno, ya sabes, ha sido evidente desde el principio que había distintos actores y diferentes intereses en juego en varias partes de todo esto. Quiero decir, por ejemplo, estábamos hablando de los derechos de los hablantes de ruso a una autonomía cultural y lingüística, como los hablantes de francés en Quebec. That is
Así que ese es un tema. Perdón por eso, están intentando otra llamada. Veré si mi esposa puede atenderla. Ese es un tema que debe discutirse entre ucranianos y rusos, y posiblemente también con los húngaros, debido a la gran minoría húngara. Así que ese es un conjunto de cuestiones. La cuestión de la neutralidad de Ucrania y su pertenencia a la OTAN es algo sobre lo que al final la OTAN, Rusia y Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo, además de Ucrania. Russia and the United States have to agree on, as well as Ukraine. So that is in a separate basket. The question of Así que eso está en un ámbito aparte. La cuestión de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y lo que ocurre a nivel bilateral es efectivamente una cuestión distinta y entraña la geopolítica en otras partes del mundo. Por ejemplo, Asia Occidental, donde los asuntos de Siria e Irán tienen un gran peso. Y Asia Oriental, debido a la relación con China, los temores que Estados Unidos tiene respecto a China y las objeciones que plantea ante la estrecha relación entre China y Rusia. Así que ese es otro camino separado. Y por último, si vamos a tener un debate sobre un nuevo marco de seguridad para Europa, eso requiere una conferencia multilateral. No se puede hacer de forma bilateral. Así que ahí lo tenemos. There we are. Sí. ¿Crees que una reunión ahora mismo entre Donald Trump y Vladimir Putin ayudaría a resolver el problema? Porque Putin y muchos rusos creen que si hubiera algún tipo de encuentro entre los dos presidentes, Estados Unidos no estaría realmente preparado para ello. No creo que Estados Unidos esté preparado. Creo que esta propuesta que el señor Witkoff y el señor Dmitriev han presentado Va a resultar educativo. Algunos de los temas que acabamos de debatir tendrán que desarrollarse más. La administración no está organizada para abordar un asunto de esta complejidad. Ya sabes, básicamente este tema, como los asuntos en Asia Occidental, ha sido gestionado por un amigo empresario del señor Trump, no por el gobierno de Estados Unidos como tal. No existe un proceso de formulación de políticas que aborde esto. Todo lo decide el presidente personalmente, y a menudo basándose en información errónea. Fox News no es la mejor guía sobre los asuntos mundiales que uno puede encontrar. Y ya sabes, cuando la comunidad de inteligencia le dice algo que no quiere oír, lo rechaza. Y a veces se enfada cuando lo hace. No estamos organizados, tienes razón, para abordar este asunto de una manera muy compleja. Por eso siempre he sentido que fue una gran tragedia y un error que los europeos no presentaran propuestas de paz, sino solo propuestas para prolongar la guerra, perpetuándola, que es todo lo que han hecho. Creo que ahora van a tener que considerar seriamente cómo convivir con Rusia en un espacio común, ya sea que ese espacio común sea simplemente Europa, de la cual Rusia forma parte. Sabes, me viene a la mente la idea de De Gaulle, de un espacio europeo desde Portugal hasta los Urales, o quizá en un contexto euroasiático más amplio, donde participen los chinos, los indios y otros en una gestión común de la paz a lo largo del continente euroasiático. Así que creo que esto es, como dijiste, o insinuaste, un asunto muy complejo. No veo que la administración Trump se haya preparado, ni organizativa, ni mentalmente para afrontarlo. Pero ahora han presentado este conjunto de ideas que al menos empiezan a abordar las llamadas causas profundas del conflicto. Y eso probablemente pueda ser, como indicó el presidente Putin, la base para algún tipo de proceso. El problema es, embajador, que usted mencionó, comparó el caso de la llamada Tierra Pacífica en Gaza con el plan que Donald Trump ha propuesto para Ucrania. Pero en Ucrania se enfrentan a una superpotencia, Rusia. Tienen que negociar. No van a, ya sabe. Yo lo discutiría, porque Hamas se enfrenta al equivalente de una superpotencia. No solo Israel,
sino Israel respaldado por Estados Unidos. Hamas ha estado dispuesto a negociar desde el principio, siempre. Han sido los israelíes quienes han alargado las negociaciones. Han intentado matar a los negociadores de Hamas y, de hecho, han matado a algunos de ellos en lugar de entablar un diálogo serio. ¿Por qué? Porque Israel no quiere una solución. Pero la diferencia es que los rusos sí quieren una solución. Sabemos muy bien lo que quieren, lo han dejado muy claro desde el principio. No se trata de controlar toda Ucrania, sino de eliminar la amenaza que Ucrania representa para Rusia y de garantizar que los hablantes de ruso en Ucrania sean tratados con decencia. Así que en ese sentido, se trata de una situación muy diferente. Pero en lo que respecta a los palestinos, Israel es una fuerza militar mucho más formidable de lo que lo son los rusos en relación con los ucranianos. Mi punto era que durante las conversaciones de paz, en la cumbre de Sharm el-Sheikh en Egipto, Hamas no formó parte de ellas. No, eso es exactamente correcto. Y por eso me parece tan ridículo que los europeos digan, bueno, no podéis proponer una solución que no implique a los ucranianos. Pues bien, estaban perfectamente satisfechos con una solución en Gaza que no implicaba a los palestinos. Ya sabes, esto es un doble rasero clásico. ¿Por qué deberíamos tomarlos en serio cuando hacen este argumento? Por supuesto, en cierto sentido tienen razón. Tanto los palestinos como los ucranianos deberían haber estado implicados. Y de hecho, los ucranianos participaron en varias reuniones en Estambul. Participaron en la negociación de los acuerdos de Minsk, que luego repudiaron, y que los patrocinadores franceses y alemanes revelaron más tarde que solo tenían como objetivo rearmar a Ucrania y entrenarla según los estándares de la OTAN para que pudiera atacar a los ucranianos de habla rusa que se habían rebelado. De todos modos, ya sabes, quiero decir, obviamente en un contexto más normal, si estuvieras hablando de si pidieras a diplomáticos profesionales que gestionaran este problema en lugar de a personas que lo tratan como una transacción inmobiliaria, tendrías un proceso o varios procesos muy diferentes. Y recuerdo haber dicho en tu programa hace un par de años, creo, que en muchos sentidos lo que probablemente se requiere aquí es algo tan fundamental como la paz de Westfalia, que duró muchos años, en muchos lugares, y en la que participaron muchas partes. En realidad, fue una serie de acuerdos que en conjunto dieron forma al sistema estatal moderno, creó la igualdad soberana entre los países y la norma de que no se debe interferir en los asuntos internos de otros países. Pues bien, eso se ha roto ahora. Mira lo que está ocurriendo en Asia Occidental, con los israelíes exigiendo todo tipo de reorganizaciones internas en Líbano y tratando de dividir Siria. O mira lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela. Así que creo que, ya sabes, estamos en una era en la que el derecho internacional, que antes era una garantía de seguridad bastante convincente, lo que significaba que la gente no violaba el derecho internacional a la ligera, ha desaparecido. Sabes, la Carta de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, se crearon en parte para asegurarse de que nunca hubiera otro holocausto, otro genocidio en Europa. Acaba de aprobar un genocidio básicamente en esta resolución vergonzosa de la que chinos y rusos se abstuvieron, por muchas razones, pero sobre todo creo, porque creen que va a ser un desastre para Estados Unidos, y no querían interponerse en el camino de que eso ocurriera. Sí, me sorprende tu punto, porque de alguna manera mucha gente estaba criticando a Rusia y a China por lo que hicieron. Pero tu punto es, creo que eso es todo. ¿Qué se gana ayudando, participando en un proceso que claramente no va a funcionar? Quiero decir, esto es una reimposición del dominio colonial en una parte del tercer mundo. Es una intervención destinada a impedir la autodeterminación en Palestina, no a promoverla. Es un esfuerzo que dice que las víctimas deben ser desarmadas. Así que básicamente, si usamos una analogía sencilla,
Los judíos israelíes y europeos llegan a Palestina y dicen, nuestros antepasados vivieron aquí hace 2000 años, así que vosotros tenéis que iros. Eso es como si alguien viniera a tu casa y dijera, hace 300 años mi antepasado era el dueño de esta casa, y tú tienes que marcharte. Y cuando respondes, no, voy a defender mi derecho a quedarme en la casa, te dicen, yo tengo derecho a la autodefensa. Tú no. No puedes defenderte. Si lo haces, eres un terrorista. Así que voy a matarte y a quedarme con tu casa. I'm going to kill you. And I'm going to take your house. And UN basically just said this is Y básicamente la ONU dijo, esto está bien. Así que creo que probablemente este sea el fin de la ONU. Quiero decir, creo que la ONU ha perdido su autoridad moral. Y ya sabes, mi corazón está con quienes dicen, ¿no deberían los chinos y los rusos haber vetado esto? Pero mi cabeza dice, no son estúpidos. Sabían lo que estaban haciendo. Han reservado su libertad de maniobra, han retenido su consentimiento, no han aceptado este marco. No se les puede culpar por ello. La gente dice, bueno, se les puede culpar por no haberlo detenido. Pero en realidad no va a funcionar, se va a destruir a sí mismo. Y también va a dañar a Estados Unidos, que ha declarado a ambos como enemigos. Entonces, ¿por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían sacar las castañas del fuego a los estadounidenses? Creo que sabían exactamente lo que estaban haciendo. I think they knew what they were doing. Yeah. Ambassador, when it comes to Ukraine, Sí. we know that Embajador, cuando se trata de Ucrania, sabemos que la administración Trump, de alguna manera, está enviando señales a la administración de Zelensky de que esto es el final, que no podemos ir más allá. we cannot Pero cuando se trata de Israel, ¿cree que están llegando a ese punto o que van a llegar allí? they're getting there or they're gonna go there. No, I think actually that because No, en realidad creo que, dado que la base del presidente Trump se está fragmentando por muchas razones, la principal es que los aranceles resultan generar inflación, algo que la mayoría de nosotros entendíamos, pero el señor Trump no. Así que ha tenido que revertir algunos aranceles, el del café, por ejemplo, que preocupa a los brasileños. Ha tenido que retirarlo porque provocó un aumento del 30% en el precio, y la gente está enfadada. Ese es el principal problema. También hay mucha oposición al Estado policial que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, ha impuesto. A la gente no le gusta la ausencia de debido proceso ni la detención de inmigrantes. No les gusta el establecimiento de campos de concentración de facto para inmigrantes en lugares como El Salvador, ni la deportación de personas a sitios con los que no tienen ninguna relación. Brian's Lespis reverse de prevenir sus casas. connection to where their chances of survival are very poor. Nobody likes this. They didn't like the government. A nadie le gusta esto. No les gustó el cierre del gobierno. Mucha gente se opone a, bueno, ya sabes, solo alrededor del 15% de los estadounidenses apoya la intervención en Venezuela. Hay muchas cosas impopulares que el señor Trump ha hecho o está haciendo. Así que su base no se está desmoronando, pero sí fragmentando, disminuyendo. Es impopular. En esta circunstancia, recurre a sus seguidores más fieles, que son oligarcas sionistas. Así que refuerza la relación con Israel. Tal vez su actitud hacia Nima al-Khorshid, que yo no vi, pero de la que me hablaste antes de que empezara el programa, fue conciliadora. Quizá esto sea un intento de compensar la antipatía de los jóvenes, incluida su propia base, hacia sus políticas en Palestina. His own base to his policies in Palestine. Now, Danny, of course, interestingly, didn't raise the Palestine. Ahora bien, curiosamente Danny no planteó la cuestión de Palestina en su campaña. Fueron otros quienes lo hicieron. Le preguntaron si creía que Israel debía existir y respondió que sí, como un Estado en el que todos tuvieran los mismos derechos. Very fair-minded. Es una postura muy razonable, pero no una que los sionistas vayan a aceptar. Maybe Mr. Trump Tal vez el señor Trump, como hizo en el caso de Venezuela, ya sabes, ha alienado a muchos inmigrantes latinos. Ha intentado atraer a los inmigrantes anticubanos y antivenezolanos entre ellos. anti-Cuban, En parte es una maniobra política interna. Quizá eso sea lo que está ocurriendo, no lo sé. maybe this is happening. Pero sospecho que necesita el apoyo de esos grandes donantes sionistas y que va a mantenerse cerca de ellos. Zionist donors, and he's going to stay close to them.
How do you evaluate the visit of the Crown Prince of Saudi Arabia? ¿Cómo evalúa la visita del príncipe heredero de Arabia Saudí a Estados Unidos? ¿Y cómo podría influir eso en el proceso de bueno, no sé si realmente podemos llamarlo un plan de paz, pero en lo que Donald Trump está intentando hacer en Gaza? ¿Cuál es la influencia de los estados árabes, en particular de Arabia Saudí, que estuvo recientemente en Washington? Saudi Arabia, which was in Washington recently. I don't think they have much influence, and No creo que tengan mucha influencia. Creo que están desilusionados porque en el pasado una de las razones por las que dependían de Estados Unidos era que creían que podíamos controlar a Israel, mantener a Israel alejado de ellos, gestionar el problema palestino, gestionar un proceso de paz. Pues bien, se han desengañado. Saben que no es así, no, pero ellos mismos no tienen mucha influencia en esto. Y francamente, sus actitudes son ambivalentes. No les gustan mucho los palestinos, aunque los palestinos tuvieron mucho que ver con la construcción de las sociedades modernas en la península arábiga, ya sea en Kuwait, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Kuwait or Saudi Arabia or the UAE or Qatar. Palestinians have been very well educated, competent. Los palestinos han sido personas muy bien formadas y competentes en el exilio y han contribuido a construir estas sociedades. Pero la Organización para la Liberación de Palestina, bajo Yasser Arafat, era laica, Arafat mismo era ateo, y estas son sociedades muy religiosas. Así que sus sentimientos son bastante ambivalentes. También creo que es importante señalarlo, se oponen a Hamás precisamente porque Hamás es un movimiento democrático. La hermandad musulmana y Hamás creen en llegar al poder mediante elecciones y en dejar el poder si las pierden. Ya sabes, es un poco difícil ver esto en Gaza, dado el modo en que Israel ha tratado a Gaza y hasta qué punto los palestinos se han visto empujados a los túneles en lugar de a las urnas. Rather than into ballot boxes. But that is the case. Well, if you're Saudi Arabia, if you're Pero ese es el caso. Bueno, si eres Arabia Saudí, si eres una monarquía, y por cierto el Corán, el Sagrado Corán, no es muy halagador con los monarcas, no le gustan los reyes. Es muy republicano, con R minúscula, en su predicación. Pero si eres Arabia Saudí o Egipto, que tiene un dictador militar, ya sabes, cuando Hamás dice no necesitamos reyes, príncipes, generales, dictadores, matones para dirigir nuestras sociedades, podemos tomar el poder en las urnas, no necesitamos a estos tipos. Eso resulta muy amenazante. Y por eso ves a los Emiratos Árabes Unidos en particular muy firmemente en contra de los hermanos musulmanes. El único estado árabe del Golfo que se siente cómodo con los hermanos musulmanes es Qatar. the only Gulf Arab state that is comfortable with the Muslim Brotherhood is Qatar. And it's one reason that Qatar has a good relationship. Y es una de las razones por las que Qatar mantiene una buena relación con Turquía, que también apoya a los hermanos musulmanes. En fin, es algo muy complicado. Creo que, por un lado, la persona promedio en Arabia Saudí, Qatar o los Emiratos Árabes Unidos, el emiratí promedio, siente una gran simpatía por el sufrimiento de los palestinos porque son árabes. Están siendo perseguidos, asesinados, torturados. ¿Quién no sentiría compasión por ellos? Pero eso no se traduce en mucho en términos de participación política activa a favor de su autodeterminación. Si Palestina tuviera autodeterminación, sería un Estado democrático. ¿Qué querrían las monarquías del Golfo con eso? Así que creo que tienen muchas contradicciones en sus puntos de vista. You know, so I think they have a lot of contradictions in their views. There's some Dore Metz, Desmilen, Doresa. They are afraid of the Muslim Brotherhood. I mean, look at what happened. Tienen miedo de los hermanos musulmanes. Quiero decir, mira lo que pasó después de 2011 cuando se produjeron los levantamientos árabes y los hermanos musulmanes llegaron realmente al poder en Egipto. Se demostró que eran muy incompetentes para gobernar y no duraron mucho. Pero los árabes del Golfo entraron en pánico. Empezaron a pagar mucho dinero a la población para que se mantuviera callada, lo cual es un enfoque común en el Golfo. No estoy diciendo que no tengan la lealtad de sus súbditos, la tienen, pero solo digo que no están a favor de introducir la democracia, y jamás sí lo está. Hezbollah es una cuestión completamente distinta. Es un tipo de organización diferente, con una orientación religiosa distinta, no suní, y por tanto menos amenazante. Not Sunni, and therefore less threatening.
When I ask Ambassador, ask you about Cuando te pregunté sobre Donald Trump diciéndole a Netanyahu que esto es el final, mi punto principal era que si no está dispuesto a decirle eso a Israel, se generaría mucho conflicto en la política exterior de Estados Unidos, en cómo Estados Unidos intenta gestionar la situación en Oriente Medio. Porque con los conflictos que involucran a Siria, Líbano e Irán, ya se está hablando de una nueva guerra, de un nuevo ataque contra Irán. Ayer supimos que el presidente del Parlamento en Irán dijo que en el 6º día de la guerra entre Irán e Israel, el vicepresidente de Estados Unidos llamó a Irán y les pidió repetidamente que encontraran una solución, que iniciaran algún tipo de conversaciones, que alcanzaran un alto el fuego entre Irán e Israel. Esto muestra lo desesperada que era la situación para Israel. it shows that how desperate was the situation for Israel. Well, I think, as you know, I mean, I think. Bueno, creo que, como sabes, quiero decir, creo que ya hemos hablado de esto antes. Considero que si se reanuda la guerra, Israel lamentará profundamente haberla iniciado, porque Irán tiene la capacidad de penetrar las defensas israelíes, y lo hará. Y no se limitará a objetivos militares y de inteligencia como hizo durante la llamada Guerra de los 12 días. Y tienes toda la razón. Israel necesitaba un alto el fuego, Irán no. Y si volvemos a eso, será terrible. Pero permíteme hacer un comentario relacionado con tu punto anterior, el primero que mencionaste, que es que Estados Unidos e Israel, en cierto modo, están tomando caminos distintos. Preguntaste por la importancia de la visita de Mohammed bin Salman a Washington. Pues bien, consiguió los FF-35. He got F-35s. I don't think it's a very good airplane, frankly. But, No creo que sea un avión muy bueno, francamente. Pero en fin, es lo que tienen los israelíes. Así que, en cierto sentido, Trump ha dicho, voy a tratar a Arabia Saudí como un igual de Israel a efectos de la política estadounidense en Oriente Medio. Bueno, eso es algo nuevo e importante. Reconoce el poder y la influencia que Arabia Saudí tiene tanto a nivel global como regional y su posición clave como encrucijada de todas las rutas entre Europa, Asia y África, además de su condición de sociedad rica en minerales. Todo eso importa. Y por supuesto, es una sociedad para invertir si decide hacerlo. Así que es una cosa. La segunda, Israel se está preparando para una ruptura con Estados Unidos. Israel is preparing for a rupture with the United States. You hear Prime Minister Netanyahu talking about Israel's. Oyes al primer ministro Netanyahu hablar sobre cómo Israel tendrá que volverse autosuficiente. Oyes a personas en Estados Unidos, sionistas fervientes como Laura Loomer, que no es precisamente de mi agrado, decir que Israel necesita cortar su dependencia militar de Estados Unidos. Ves artículos de intelectuales que conocen muy bien a Israel, como Leon Hadar, que acaba de publicar algo en este sentido en The National Interest, argumentando que Israel está perdiendo su soberanía al subordinarse a Estados Unidos. Por supuesto, los estadounidenses se quejan de lo contrario, que la soberanía estadounidense ha sido comprometida por el lobby sionista en Israel. Pero está bastante claro que nos estamos moviendo en direcciones separadas. It's pretty clear that we're moving in separate directions. And this is happening at a moment when Israel. Y esto está ocurriendo en un momento en que la sociedad israelí está bajo una gran tensión. Si hay otro enfrentamiento con Irán, creo que el número de israelíes que se marchen de Israel aumentará drásticamente. Así que es algo muy irónico que básicamente los sionistas digan, bueno, la solución al problema palestino es que los palestinos deberían abandonar Palestina. Tal vez los israelíes se estén preparando para que la solución al problema israelí sea que los israelíes abandonen Palestina. ¿Va a durar esto? Este Estado que ha sido establecido y sostenido por una especie de régimen neocolonial de Estados Unidos y por los sentimientos de culpa de los europeos respecto al Holocausto? No lo sé. No creo que nadie lo sepa, y mucha gente en Israel está bastante inquieta por ello ahora. Embajador, ¿cómo ve que una mejor relación entre Irán y Estados Unidos afecte lo que está ocurriendo en Gaza? ¿De qué manera ayudaría eso a la situación de la gente allí? Well,
I am not an expert Bueno, in Iran. no soy un experto en Irán, y probablemente deberías hacerle esa pregunta a Trita Parsi, porque él sí lo es. But my sense is that Pero mi impresión es que, sí, la República Islámica es bastante cínica en muchos aspectos. but I think there is Aún así, creo que en su núcleo hay una convicción religiosa seria y está horrorizada por lo que ha estado ocurriendo en Gaza, como debería estarlo cualquier ser humano. as any human being. No creo que este factor se mencione realmente en la prensa occidental. Cuando la gente habla de que Arabia Saudí normaliza las relaciones con Israel, dicen que Arabia Saudí insiste en que debe haber un camino claro hacia un Estado palestino. Saudi Arabia insists Pero ¿por qué insisten en ello? a Palestinian state. Well, why do they insist on that? Because the Saudi populace is 99%. Porque el pueblo saudí está en un 99% en contra de Israel debido a la forma en que trata a los palestinos. Israel under these circumstances. Normalizar las relaciones con Israel en estas circunstancias supondría un riesgo de revolución, así que no va a ocurrir. Why are people against it? Pero ¿por qué la gente está en contra de Israel? Es por las propias acciones de Israel. Si Israel no hiciera todo lo que está haciendo, la gente encontraría la manera de convivir con él, y lo hicieron durante mucho tiempo. Desde 1973 no hubo guerra y la gente toleraba a Israel. No les gustaba, pero lo toleraban. Ya no pueden tolerarlo por lo que está haciendo, y no solo a los palestinos, sino también a los libaneses, los sirios, los yemeníes y los iraníes. Porque ahora existe una conexión entre los dos lados del Golfo Pérsico que antes no existía. The two sides of the Persian Gulf, that there wasn't. This started by Iraq, moved along by Oman. Esto comenzó con Irak, continuó con Omán y luego fue concluido por los chinos. Pero está surgiendo una coalición de países en la región que consideran importante equilibrar y contrarrestar el poder israelí. En ese contexto, la identificación estadounidense con Israel es una verdadera complicación. Se necesita a alguien como Mohammed bin Salman o Mohammed bin Zayed, ambos practicantes de la Realpolitik, para manejar esa situación. Ven ventajas en cultivar una buena relación con el presidente Trump y mantener lazos con Estados Unidos a los que puedan recurrir en caso de emergencia. Porque al final, no hay ningún país aparte de Estados Unidos que sea a la vez capaz y esté dispuesto a apoyarlos si se meten en problemas. Able and willing to support them if they get in trouble. No, they are hedging. You see the Saudi defense. No, se están cubriendo. Mira el pacto de defensa saudí con Pakistán y la relación emergente, al menos en ventas de armas y tecnología militar con los chinos, que proporcionan la columna vertebral del equipamiento y la tecnología de defensa palestinos. Así que las cosas están cambiando de rumbo. Israel se está aislando, no solo de su propia región, donde ya está completamente aislado. La gente sabe que está ahí y trata con él de forma pragmática, pero incluso en sociedades donde no hay historia de antipatía hacia Israel, y desde luego sin antisemitismo, Israel ya no es bienvenido. Incluso en Europa y Estados Unidos, Israel está perdiendo influencia y apoyo. Así que, si fueras el señor Netanyahu, ¿qué harías? Netanyahu, what would you do? He puts his own personal political survival. Él antepone su propia supervivencia política personal al futuro de la nación que dirige, y por eso muchos israelíes no lo quieren. Entienden que en el fondo actúa por interés propio. No está por ellos, está por sí mismo. Y ya sabes, se mantiene fuera de la cárcel manteniéndose en el poder y manteniendo a Israel en guerra, lo cual es realmente trágico para los israelíes. No lo sé. Quiero decir, sentiría más lástima por los israelíes si estuvieran más preocupados por el genocidio de lo que lo están. Pero siento una gran simpatía por los ucranianos. Creo que han sido aprovechados, maltratados, utilizados y al final desechados. Así que no estoy seguro de cómo acabará lo del vínculo entre Estados Unidos e Israel, pero Ucrania no es un buen precedente. But Ukraine is not a good precedent. Yeah, 2 days ago, if I'm not mistaken, it was Hace 2 días, o quizá fue ayer, hubo una entrevista en persa con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Mencionó que durante las conversaciones con Estados Unidos, con Steve Witkoff, llegaron a algún tipo de acuerdo 3 veces. 3 veces alcanzaron un acuerdo, y cada vez que Witkoff regresaba a Washington, cambiaba de opinión, y todo se venía abajo. Sí, exactamente. Yeah, exactly. No, this was a common pattern.
No, este es un patrón común ahora, y ha sido un problema en todos los esfuerzos diplomáticos que el señor Witkoff ha emprendido. Porque cuando regresaba a casa, el lobby sionista básicamente reescribía lo que él había acordado. Vimos esto, por ejemplo, con el llamado Plan de Paz para Gaza, que Trump intentó que la ONU aprobara. Ya sabes, fue reescrito, se mostró a los árabes, que dijeron, bueno, esto es mejor que nada. No les gustó mucho, pero no tenían un plan mejor. Pero luego fue reescrito de nuevo por la gente de Netanyahu después de eso. Así que este es un patrón común. Y ya sabes, diría que esto ha desacreditado bastante a Estados Unidos como socio negociador, incluso antes de llegar a la idea de programar conversaciones en Mascate y luego intentar matar a las personas que iban a presentarse allí, que es lo que hizo Israel. O intentar matar a los negociadores en Doha que estaban trabajando en un plan de paz masivo para presentar a Israel. Así que, si negocias con Estados Unidos, más vale que dejes los términos perfectamente definidos. Esas declaraciones tan vagas como la referente a Ucrania, que dejan todo para resolverse de alguna manera más adelante, o que insinúan que algo podría ser posible en el futuro, aunque no lo sea ahora, no son fiables. Eso no es fiable. Por eso Vladimir Putin no rechazó el plan de Trump, pero tampoco lo aceptó. Dijo que podría servir como base para las negociaciones. ¿Por qué? Porque incluye un intento de abordar la mayoría de las causas fundamentales, en la jerga del señor Putin, del conflicto. Esto es lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, el embajador Nima al-Khorshid, en una entrevista con The Economist. Hablaba sobre la guerra entre Irán e Israel, así como sobre las negociaciones con Estados Unidos. Estamos a favor de un acuerdo, pero de un acuerdo justo y equilibrado. El problema es que cuando los estadounidenses, la administración actual, hablan de un acuerdo, en realidad quieren imponer lo que desean. Y eso es precisamente lo que experimentamos básicamente hace solo 2 meses en Nueva York. Estamos dispuestos a negociar, pero no a aceptar imposiciones. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero un acuerdo justo y equilibrado, no a uno unilateral. ¿Qué tan preparados están si hubiera un nuevo ataque israelí contra Irak? Estamos incluso más preparados que en la guerra anterior. ¿Podría explicarlo? ¿De qué manera están preparados? You elaborate in what way are you prepared? Our missiles are Sabes, nuestros misiles están en una mejor posición, tanto en cantidad como en calidad. Aprendimos muchas lecciones durante la guerra de 12 días. Entendimos nuestros puntos débiles y nuestras fortalezas, y también los puntos débiles de Israel. Hemos trabajado en todos ellos y estamos completamente preparados, incluso mejor que la vez anterior. Eso no significa que queramos una guerra. Como sabes, la mejor manera de evitar una guerra es estar preparado para ella. Los rusos nos ayudaron mucho durante la guerra de 12 días. Es después de haber tenido una operación magistral. Se ignorabas que los más preparados preparados para la guerra. even more prepared than previous war. Yeah, I think nothing he said is surprising. And it's not. Creo que nada de lo que dijo es sorprendente. Y no es injusto decir que esto se puede ver en el caso de Ucrania, que el enfoque estadounidense en este momento es dictar las condiciones, no negociarlas, no mediar, sino imponerlas. Y no me sorprende que haya dicho que Irán está mejor preparado para la guerra que en junio. Eso no es ninguna sorpresa. In June, that is not a surprise at all. Yeah. Thank you so much. Muchas gracias, embajadora, por acompañarnos hoy. Ha sido un gran placer hablar con usted. Today. Well, Bueno, sigue con el buen trabajo, Nima al-Khorshid. Thank you. Yisia.